El rugido del avión aún resonaba en los oídos de Sofía cuando abrió los ojos. La arena, abrasadora bajo su piel, le quemaba las manos mientras intentaba incorporarse. El sol, implacable, colgaba en lo alto de un cielo azul que parecía burlarse de su desamparo. Parpadeó aturdida, mientras el olor salado del mar llenaba sus pulmones. ¿Dónde estaba? Su mente era un torbellino de fragmentos, el estruendo de los motores, los gritos, el impacto. Luego, nada. Solo silencio, roto por el suave murmullo de las olas rompiendo contra la orilla. Sofía se puso de pie con dificultad, tambaleándose. La playa se extendía ante ella infinita, bordeada por una selva espesa que parecía tragarse la luz. Pedazos del avión estaban esparcidos por la arena, una ala rota, un asiento destrozado, trozos de metal que brillaban bajo el sol. Su corazón se aceleró. No estaba sola, ¿verdad? Tenía que haber sobrevivientes. «¿Hola?», gritó, su voz quebrándose en la inmensidad. «¿Alguien me escucha?». Solo el eco de su propia voz le respondió. El pánico comenzó a trepar por su pecho, apretándole la garganta. Corrió hacia los restos del avión, buscando cualquier señal de vida. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre, tendido boca abajo junto a un trozo de fuselaje. Su cabello oscuro estaba cubierto de arena, y una mancha de sangre teñía su camisa blanca. «Oye». Sofía se arrodilló junto a él, girándolo con cuidado. El hombre gimió, un sonido débil pero vivo. Sus ojos de un marrón profundo se abrieron lentamente, confundidos. ¿Qué pasó?», murmuró su voz ronca. Intentó moverse, pero una mueca de dolor cruzó su rostro. «No te muevas», dijo Sofía, colocando una mano en su hombro. «Creo que tuvimos un accidente. ¿Estás herido?». El hombre parpadeó, mirando a su alrededor. «¿Dónde estamos?». «No lo sé», admitió ella, su voz temblando. «Parece una isla. Soy Sofía. ¿Tú quién eres?». «Mateo», respondió él, respirando con dificultad. «Mateo Vargas». Sofía asintió, tratando de mantener la calma. Al menos no estaba sola. Pero la realidad de su situación la golpeó como una ola. Estaban varados, sin comida, sin agua, sin saber si alguien vendría a buscarlos. Miró a Mateo, que luchaba por mantenerse consciente, y sintió una punzada de responsabilidad. Tenía que ayudarlo. Tenía que sobrevivir. Con esfuerzo, arrastró a Mateo hasta la sombra de una palmera. La selva detrás de ellos parecía viva, llena de sonidos desconocidos. El crujido de las hojas, el canto de aves invisibles, algo que se movía entre los árboles. Sofía intentó ignorar el miedo que le erizaba la piel. Buscó entre los restos del avión, encontrando una botella de agua a medio llenar y una manta chamuscada. No era mucho, pero era algo. Mientras limpiaba la herida en el brazo de Mateo, él la observó en silencio. Había algo en sus ojos, una mezcla de dolor y gratitud, que hizo que Sofía se sintiera un poco menos perdida. «Gracias», dijo él finalmente, su voz más firme. «No sé qué haría sin ti». «No me lo agradezcas todavía», respondió ella, forzando una sonrisa. «Aún no sabemos cómo salir de aquí». El sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de un naranja intenso. Sofía y Mateo se sentaron juntos, compartiendo sorbos de agua. Ella no podía dejar de pensar en su vida antes del accidente. Su trabajo en Madrid, las peleas con su madre, las noches en las que se sentía tan sola que apenas podía respirar. Ahora todo eso parecía lejano, insignificante. Lo único que importaba era sobrevivir. De pronto, un grito desgarró el silencio. Sofía se puso de pie de un salto, su corazón latiendo con fuerza. El sonido venía de la selva. Era humano, sin duda, pero estaba lleno de terror. Mateo intentó levantarse, pero ella lo detuvo. «Quédate aquí», dijo, aunque su voz temblaba. «Voy a ver qué pasa». «No». Mateo agarró su mano, sus ojos llenos de preocupación. «No vayas sola, podría ser peligroso». Sofía dudó. El grito se repitió, más débil esta vez, como si quien lo emitía estuviera perdiendo fuerzas. Algo dentro de ella se retorció. No podía ignorarlo. Alguien necesitaba ayuda. «Volveré», prometió, soltándose de su agarre. «Quédate aquí». Sin esperar respuesta, corrió hacia la selva, el miedo y la adrenalina corriendo por sus venas. Las ramas le arañaban los brazos y el suelo desigual amenazaba con hacerla caer. El aire era denso, cargado de humedad y del olor a tierra húmeda. Finalmente, llegó a un claro. Allí, tirada entre las raíces de un árbol, estaba una mujer. Tenía el rostro pálido, casi fantasmal, y su ropa estaba rasgada. Sus ojos, abiertos de par en par, estaban fijos en algo que Sofía no podía ver. Temblaba violentamente, murmurando palabras que no tenían sentido. «Oye». Sofía se arrodilló junto a ella, tocando su hombro. «¿Estás bien? ¿Qué pasó?». La mujer giró la cabeza lentamente, sus ojos encontrando los de Sofía. «No, no lo entiendes», susurró su voz rota.
Está aquí. Nos vio. ¿Quién? Preguntó Sofía, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. ¿De qué hablas? Pero antes de que la mujer pudiera responder, un crujido resonó detrás de ellas. Sofía se giró, su corazón en la garganta. Algo se movía entre los árboles, algo grande. Las sombras parecían alargarse, y por un momento juró que vio un par de ojos brillando en la oscuridad. Agarró a la mujer por el brazo, levantándola con dificultad. Vamos, tenemos que irnos. La mujer no protestó, pero sus piernas apenas la sostenían. Sofía la arrastró de vuelta hacia la playa, mirando constantemente por encima del hombro. Cuando finalmente llegaron a la orilla, Mateo estaba de pie apoyado contra la palmera, su rostro pálido. ¿Quién es ella?, preguntó mirando a la desconocida. No lo sé, respondió Sofía, jadeando. La encontré en la selva. Está asustada. La mujer se desplomó en la arena, sollozando. Sofía se arrodilló junto a ella, tratando de calmarla. Tranquila, estás a salvo ahora. ¿Cómo te llamas? Lucía, murmuró la mujer entre lágrimas. Lucía Ramírez. Sofía intercambió una mirada con Mateo. Algo no estaba bien. El miedo en los ojos de Lucía no era solo por el accidente. Había visto algo que la había quebrado. La noche cayó sobre la isla, envolviéndolos en una oscuridad casi tangible. Los tres se acurrucaron bajo la manta, el frío del mar calando sus huesos. Sofía no podía dormir. Cada ruido, cada susurro del viento la hacía estremecerse. Pensó en Lucía, en sus palabras. Está aquí, nos vio. ¿Qué había visto? ¿Era real o solo el delirio de una mente rota por el trauma? Mateo, a su lado, respiraba con dificultad. Su herida no parecía grave, pero sin atención médica cualquier cosa podía empeorar. Sofía sintió una oleada de impotencia. No podía perderlo. No podía perder a nadie más. Sofía, susurró Mateo, rompiendo el silencio. Si no salimos de aquí, quiero que sepas que me salvaste. No solo hoy, sino, de alguna forma, estar contigo me hace sentir que todavía hay esperanza. Ella lo miró, sorprendida. Sus ojos brillaban bajo la luz de la luna, y por un momento el mundo entero pareció desvanecerse. Solo estaban ellos dos y el peso de sus palabras. Sofía sintió que las lágrimas quemaban sus ojos, pero las contuvo. No digas eso, respondió su voz temblando. Vamos a salir de aquí, los tres. Pero mientras lo decía, no podía ignorar la sensación de que algo los observaba desde la selva. Algo que no los dejaría ir tan fácilmente. La mañana llegó con un sol abrasador que parecía decidido a consumir hasta el último rastro de esperanza. Sofía apenas había dormido, sus ojos fijos en la línea oscura de la selva, esperando que algo emergiera de entre los árboles. Lucía, acurrucada a su lado, temblaba incluso bajo la luz del día, sus labios moviéndose en un murmullo constante que Sofía no podía descifrar. Mateo, aunque débil, había logrado sentarse, su rostro pálido pero determinado. Tenemos que movernos, dijo Sofía rompiendo el silencio. No podemos quedarnos aquí esperando. Necesitamos agua, comida y un refugio. Mateo asintió, aunque cada movimiento parecía costarle un esfuerzo inmenso. Tienes razón, pero ¿y ella? Miró a Lucía, que seguía perdida en su propio mundo. Sofía suspiró, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. La llevaremos con nosotros. No podemos dejarla aquí. Con cuidado ayudó a Lucía a ponerse de pie. La mujer apenas respondió, sus ojos vidriosos fijos en la distancia. Sofía se preguntó cuánto tiempo llevaba así, cuánto había visto antes de que ella la encontrara. Pero no había tiempo para preguntas. El hambre ya comenzaba a apretar su estómago, y la botella de agua estaba casi vacía. Decidieron explorar la selva, manteniéndose cerca de la playa para no perderse. La vegetación era densa, un laberinto de raíces y enredaderas que parecían querer atraparlos. El aire estaba cargado de humedad, y el calor hacía que el sudor corriera por sus rostros. Sofía iba al frente, abriendo paso con un palo que había encontrado, mientras Mateo y Lucía la seguían en silencio. Tras lo que parecieron horas, encontraron un pequeño arroyo que serpenteaba entre las rocas. El agua era clara, y Sofía no pudo evitar arrodillarse para beber, agradeciendo el alivio que le brindaba. Llenaron la botella y ayudaron a Lucía a tomar pequeños sorbos. Por un momento pareció que la mujer volvía en sí, sus ojos encontrando los de Sofía con una chispa de claridad. Gracias, susurró Lucía, su voz apenas audible. Sofía sonrió, aunque no podía ignorar la inquietud que la carcomía. Vamos a estar bien, Lucía. Solo tenemos que seguir juntos. Pero la calma duró poco. Mientras descansaban junto al arroyo, un crujido resonó en la selva. Sofía se puso de pie de un salto, su corazón latiendo con fuerza.
Mateo también se tensó, buscando algo con qué defenderse. Lucía, sin embargo, se encogió cubriéndose el rostro con las manos. No, no otra vez, gimió, su voz llena de pánico. ¿Qué es eso?, preguntó Mateo, su mirada fija en los árboles. Sofía no respondió. Agarró el palo con más fuerza, escudriñando las sombras. Por un momento pensó que había imaginado el sonido, pero entonces lo vio, una figura moviéndose entre los árboles, rápida, casi inhumana. Era alta, delgada, y se deslizaba con una gracia que le erizó la piel. No pudo distinguir su rostro, pero sintió su mirada, pesada, como si pudiera atravesarla. «¡Corran!», gritó, empujando a Lucía hacia adelante. Los tres tropezaron a través de la selva, las ramas arañándoles la piel, el suelo traicionero bajo sus pies. Sofía no miraba atrás, pero podía sentirlo. Lo que sea que los perseguía estaba cerca, demasiado cerca. Los jadeos de Mateo y los sollozos de Lucía llenaban el aire, mezclándose con el rugido de su propia sangre en sus oídos. Finalmente llegaron a una cueva escondida entre las rocas. Sofía los empujó dentro, rezando para que fuera suficiente para ocultarlos. Se apretaron contra la pared, conteniendo la respiración. El silencio era opresivo, roto solo por el goteo de agua en algún lugar profundo de la cueva. Pasaron los minutos, eternos, hasta que Sofía se atrevió a asomarse. No había nada, solo la selva, inmóvil bajo el sol. «¿Qué fue eso?», susurró, su voz temblando. «No lo sé», respondió Sofía, su mente dando vueltas. «Pero no podemos quedarnos aquí. Tenemos que encontrar un lugar seguro». Lucía, que hasta entonces había estado en silencio, levantó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero había algo nuevo en ellos. Una determinación frágil, como si hubiera decidido enfrentarse a su miedo. «No es humano», dijo su voz baja pero firme. «Lo vi, la noche del accidente. Estaba entre los restos, observándonos. No sé qué quiere, pero no se irá». Sofía sintió un escalofrío. Quería decirle que estaba equivocada, que solo era el trauma hablando, pero no podía ignorar lo que había visto, lo que había sentido. Algo los acechaba, y no descansaría hasta encontrarlos. Decidieron usar la cueva como refugio temporal. Pasaron el resto del día explorando los alrededores, buscando comida. Encontraron algunos frutos que parecían comestibles y los llevaron de vuelta, aunque Sofía no podía quitarse de encima la sensación de que eran observados. Cada sombra, cada movimiento en la selva la hacía estremecerse. Esa noche, mientras el fuego crepitaba frente a la cueva, Sofía se sentó junto a Mateo. Lucía dormía, agotada, su rostro finalmente en paz. Mateo miraba las llamas, perdido en sus pensamientos. «¿En qué piensas?», preguntó Sofía, rompiendo el silencio. Él suspiró, pasándose una mano por el cabello. «En mi hermano, Diego. ¿Era piloto?». «Estaba en el avión. No lo he visto desde el accidente. No sé si está vivo, si lo encontraré algún día». Sofía sintió una punzada en el pecho. Ella también había perdido algo, su sentido de seguridad, su fe en que el mundo tenía sentido. Pero escuchar a Mateo hablar de su hermano le recordó que no estaba sola en su dolor. Sin pensarlo, tomó su mano, apretándola con fuerza. «Lo siento», dijo, su voz suave. «Pero no estás solo, Mateo. Estamos juntos en esto». Él la miró, sus ojos brillando con una mezcla de gratitud y algo más, algo que Sofía no se atrevía a nombrar. Por un momento, el mundo pareció detenerse. El fuego crepitaba, la selva susurraba, y ellos estaban allí, aferrándose el uno al otro en medio de la nada. Pero la paz nunca duraba mucho en la isla. Un grito desgarró la noche, haciendo que Sofía y Mateo se pusieran de pie de un salto. Lucía estaba despierta, señalando la entrada de la cueva con ojos llenos de terror. «¡Ahí! Lo vi. Está ahí». Sofía corrió hacia la entrada, el palo en la mano, pero no vio nada. Solo oscuridad, densa e impenetrable. Sin embargo, el aire se sentía diferente, cargado, como si algo hubiera estado allí momentos antes. Su corazón latía con fuerza, pero no podía permitirse ceder al miedo. «Tranquila, Lucía», dijo volviéndose hacia ella. «No hay nada. Estamos a salvo». Pero mientras lo decía, sabía que no era cierto. Algo los estaba cazando y cada día que pasaba se acercaba más. Sofía miró a Mateo, que sostenía a Lucía mientras ella sollozaba. Sus ojos se encontraron y en ellos vio la misma certeza que ella sentía. No podían quedarse quietos. Tenían que moverse, tenían que luchar, o la isla los devoraría. A la mañana siguiente decidieron explorar más allá de la cueva. Necesitaban encontrar una señal, algo que los conectara con el mundo exterior. Sofía lideraba el camino, su determinación creciendo con cada paso. Pero en el fondo de su mente, las palabras de Lucía resonaban. «No es humano». Y aunque quería creer que era solo miedo,
Una parte de ella sabía que la verdad era mucho más oscura. El sol apenas lograba filtrarse a través del dosel de la selva, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. Sofía avanzaba con paso firme, aunque cada fibra de su cuerpo gritaba que se detuviera, que regresara a la relativa seguridad de la cueva. Pero no había vuelta atrás. La sensación de ser observados era ahora una presencia constante, como un peso invisible que cargaban sobre los hombros. Mateo caminaba a su lado, cojeando ligeramente pero negándose a detenerse. Lucía lo seguía, sus pasos vacilantes, su mirada perdida en algún punto lejano que solo ella podía ver. Habían decidido explorar el corazón de la isla, buscando cualquier señal de civilización. Un transmisor, una torre, incluso una choza abandonada. Cualquier cosa que les diera esperanza. Pero la selva parecía conspirar contra ellos. Las enredaderas se enredaban en sus pies, los insectos zumbaban alrededor de sus rostros, y el aire estaba tan cargado de humedad que respirar era un esfuerzo. Sofía apretaba el palo en su mano, su única arma, mientras escudriñaba los alrededores. Cada crujido, cada susurro, la ponía al borde del pánico. ¿Crees que alguien nos está buscando?, preguntó Mateo, rompiendo el silencio. Su voz era baja, como si temiera despertar algo en la selva. Sofía dudó. Quería creer que sí, que en algún lugar había barcos surcando el océano, aviones rastreando el cielo. Pero la verdad era más cruel. No lo sé, admitió finalmente, pero no podemos depender de eso. Tenemos que salvarnos nosotros mismos. Mateo asintió, aunque sus ojos reflejaban una tristeza profunda. Sofía se preguntó cuánto tiempo podrían seguir adelante antes de que la desesperación los consumiera. Miró a Lucía, que caminaba en silencio, abrazándose a sí misma como si intentara contener los pedazos de su alma. Había algo en ella, una fragilidad que le rompía el corazón, pero también una fuerza que se negaba a apagarse. De pronto, Lucía se detuvo. Sus ojos se abrieron de par en par, fijos en algo entre los árboles. «Ahí», susurró, su voz temblando. Lo vi otra vez. Sofía y Mateo se giraron al unísono, siguiendo su mirada. Por un momento no vieron nada más que sombras y hojas, pero entonces un movimiento, rápido, casi imperceptible, como si el aire mismo se hubiera desplazado. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Agarró a Lucía por el brazo, tirando de ella. «No mires», dijo, su voz firme aunque su corazón latía desbocado. «Sigue caminando». Pero Lucía no se movió. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, y cuando habló, su voz estaba cargada de una certeza aterradora. «No podemos escapar, lo sabe que estamos aquí». «Basta», espetó Sofía, más dura de lo que pretendía. El miedo la estaba desgarrando, pero no podía permitirse ceder. «Vamos a salir de esto, ¿me oyes? No voy a dejar que nos rindamos». Lucía la miró, y por un instante pareció que iba a protestar. Pero entonces asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Mateo colocó una mano en el hombro de Sofía, un gesto silencioso de apoyo. Juntos reanudaron la marcha, aunque la tensión entre ellos era palpable. Horas después llegaron a una colina que se alzaba sobre la selva. Desde allí podían ver la isla en toda su extensión, la playa donde habían despertado, el océano infinito que los rodeaba y la selva que parecía extenderse sin fin. Pero fue algo más lo que llamó la atención de Sofía. Una estructura, medio oculta entre los árboles al otro lado de la isla. Era vieja, cubierta de musgo y enredaderas, pero definitivamente hecha por manos humanas. «¿Eso es una cabaña?», preguntó Mateo, entrecerrando los ojos. «No lo sé», respondió Sofía, su corazón acelerándose. «Pero tenemos que averiguarlo». El descenso fue arduo, pero la posibilidad de encontrar algo, cualquier cosa, los impulsaba. Cuando finalmente llegaron a la estructura, confirmaron que era una cabaña abandonada. Las paredes estaban podridas, el tejado medio derrumbado, pero dentro encontraron restos de una vida pasada. Una mesa rota, una lámpara oxidada y, sorprendentemente, un cuaderno con páginas amarillentas. Sofía lo abrió con cuidado, sus manos temblando. Las palabras estaban escritas en español, pero la caligrafía era irregular, como si quien las hubiera escrito estuviera al borde de la locura. Leyó en voz alta. 13 de marzo, día 47. No hay rescate, la comida se acabó hace días, pero no es el hambre lo que me aterra. Es lo que vive aquí. Lo veo en la noche, moviéndose entre los árboles. No es humano, no es animal, creo que sabe mi nombre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía cerró el cuaderno, su mente dando vueltas. Mateo y Lucía la miraban, esperando una explicación que ella no tenía. Pero antes de que pudiera hablar, un ruido resonó afuera.
Un crujido, seguido de un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Sofía se asomó por la ventana rota, su corazón en la garganta. No vio nada al principio, pero entonces lo notó. Huellas en la tierra, grandes y deformes, que conducían hacia la selva. No eran humanas, no eran de ningún animal que ella conociera. «Tenemos que irnos», dijo, su voz apenas un susurro. «Ahora». Pero mientras recogían el cuaderno y se preparaban para salir, Lucía se desplomó, sollozando. «No puedo más», gimió. «No puedo seguir corriendo. Prefiero que me encuentre». Sofía se arrodilló junto a ella, tomándola por los hombros. «Escúchame, Lucía. No sé qué está pasando aquí, pero no voy a dejarte. Somos una familia ahora, ¿entiendes? Vamos a salir de esto juntos». Lucía la miró, sus ojos llenos de dolor, pero lentamente asintió. Sofía la ayudó a levantarse, sintiendo una mezcla de alivio y terror. No podían quedarse en la cabaña, pero volver a la selva significaba enfrentarse a lo que sea que los acechaba. Esa noche acamparon cerca de la playa, lejos de la cabaña. El fuego ardía débilmente, y los tres se acurrucaron juntos, buscando calor y consuelo. Sofía no podía dejar de pensar en el cuaderno. ¿Quién lo había escrito? ¿Qué le había pasado? Y lo más importante, ¿cómo habían terminado ellos en el mismo infierno? Mateo, que había estado en silencio la mayor parte del día, habló finalmente. «Sofía, si no salimos de aquí, quiero que sepas algo. Nunca he sido bueno diciendo lo que siento, pero tú me haces querer ser mejor. Me haces creer que hay algo por lo que vale la pena luchar». Sofía sintió que las lágrimas quemaban sus ojos. Quería responder, decirle que ella también sentía algo, algo que crecía en su pecho a pesar del miedo y la desesperación. Pero antes de que pudiera hablar, un rugido resonó en la selva, profundo y gutural, como nada que hubiera escuchado antes. Lucía se aferró a ella, temblando. Mateo se puso de pie buscando algo con que defenderse. Sofía apagó el fuego rápidamente, sumiéndolos en la oscuridad. Se escondieron detrás de una roca, conteniendo la respiración. El rugido se repitió, más cerca esta vez, seguido de pasos pesados que hacían temblar la tierra. Sofía cerró los ojos, rezando en silencio. No sabía qué Dios le pedía, pero suplicaba por una cosa, que los mantuviera con vida una noche más, que les diera una oportunidad de seguir luchando. Cuando el amanecer llegó, el silencio era absoluto. No había rugidos, no había pasos, solo el sonido de las olas y el canto de las aves. Sofía salió de su escondite, ayudando a Lucía y Mateo a levantarse. Estaban vivos, pero la isla no había terminado con ellos, no aún. La luz del amanecer pintaba la playa de tonos dorados, pero para Sofía no había belleza en ello. Cada nuevo día en la isla era una prueba, una lucha contra el hambre, el miedo y la certeza de que algo los observaba desde las sombras. Los tres estaban exhaustos, sus rostros marcados por ojeras profundas y cortes que la selva les había regalado. Lucía apenas hablaba, sus ojos siempre buscando algo en la distancia, como si esperara ver a su perseguidor en cualquier momento. Mateo, aunque seguía débil por su herida, cargaba una determinación silenciosa que mantenía a Sofía en pie. Sin él, sin ellos, sabía que ya se habría rendido. «No podemos quedarnos aquí», dijo Sofía, rompiendo el silencio mientras recogían sus escasas pertenencias. El cuaderno, la botella de agua, un puñado de frutos que habían encontrado el día anterior. «Ese, lo que sea, sabe dónde estamos. Tenemos que movernos». «¿A dónde?», preguntó Mateo, su voz cargada de frustración. «Esta isla es un laberinto. No sabemos si hay una salida». Sofía lo miró, sintiendo el peso de sus palabras. Quería tener una respuesta, un plan, algo que les diera esperanza. Pero todo lo que tenía era instinto. «Volvamos a la colina», propuso finalmente. «Desde allí vimos la cabaña. Tal vez haya algo más, algo que pasamos por alto». Lucía, que hasta entonces había estado en silencio, levantó la cabeza. «No quiero volver allí», susurró, su voz temblando. «Ese lugar está maldito». Sofía sintió un nudo en el estómago, pero se obligó a mantener la calma. «No tenemos opción, Lucía. Si hay algo en esta isla que pueda ayudarnos, lo encontraremos. Te prometo que no te dejaré sola». Lucía asintió lentamente, aunque sus ojos reflejaban un terror que no podía disimular. Juntos emprendieron el camino hacia la colina, siguiendo la ruta que habían tomado el día anterior. La selva parecía más hostil que nunca, como si supiera que estaban desafiándola. Los sonidos eran más fuertes, más cercanos, ramas que se quebraban, susurros que no podían ser solo el viento. Sofía apretaba el palo en su mano, su corazón latiendo con cada paso. Cuando finalmente llegaron a la colina, el sol estaba en lo alto,
quemándoles la piel. Desde allí, la isla parecía aún más vasta, un rompecabezas de verdes y azules que no ofrecía respuestas. Sofía escudriñó el horizonte, buscando cualquier señal. Humo, un barco, algo. Pero no había nada. Solo el océano, infinito y cruel. Mateo se sentó en una roca, respirando con dificultad. Su herida, aunque limpia, estaba empezando a hincharse, y Sofía sabía que no tenían mucho tiempo antes de que se convirtiera en un problema mayor. Se arrodilló junto a él, revisando el vendaje improvisado que habían hecho con tiras de ropa. «Estás ardiendo», dijo, su voz llena de preocupación. «Necesitamos encontrar algo para bajarte la fiebre». Él sonrió débilmente, aunque el dolor era evidente en sus ojos. «No te preocupes por mí, Sofía. Tú eres la que nos mantiene juntos». Ella negó con la cabeza, sintiendo que las lágrimas amenazaban con salir. «No digas eso. Te necesito, Mateo. Los necesito a los dos». Antes de que él pudiera responder, Lucía soltó un grito ahogado. Sofía se giró, siguiendo su mirada. Allí, en la base de la colina, había algo nuevo. Un montón de piedras apiladas en forma de círculo, como un altar primitivo. No estaba allí el día anterior. Sofía sintió un escalofrío. Alguien, o algo, lo había construido. «¿Qué es eso?», preguntó Mateo, poniéndose de pie con esfuerzo. «No lo sé», respondió Sofía, su voz tensa. «Pero vamos a averiguarlo». Descendieron con cuidado, manteniéndose cerca unos de otros. Cuando llegaron al círculo de piedras, Sofía notó algo que le heló la sangre. En el centro, enterrado parcialmente en la tierra, había un objeto metálico. Lo desenterró con manos temblorosas, revelando una placa con un número grabado, el mismo número que había visto en los restos del avión. Su avión. «¿Esto es del accidente?», preguntó Mateo, su voz apenas un susurro. Sofía asintió, incapaz de apartar los ojos de la placa. Pero había algo más, algo grabado en las piedras que rodeaban el círculo. Eran símbolos extraños y retorcidos que parecían pulsar con una energía oscura. Lucía retrocedió, cubriéndose la boca con las manos. «Es él», gimió. «Nos está marcando». Dijo Sofía, aunque su propia voz temblaba. «No sabemos qué significa esto. Podría ser cualquier cosa». Pero en el fondo sabía que Lucía tenía razón. Esto no era una casualidad. Algo los estaba atrayendo, jugando con ellos como si fueran piezas en un tablero. Decidió llevarse la placa, aunque pesaba más de lo que debería, como si cargara consigo una maldición. Esa noche acamparon lejos del círculo, en una pequeña cueva cerca de la playa. El fuego ardía débilmente, y los tres se sentaron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Sofía no podía dejar de mirar la placa, girándola entre sus manos. Había algo en ella, una inscripción apenas legible en la parte trasera. «No mires atrás». Las palabras la persiguieron, clavándose en su mente como una advertencia. «Sofía», dijo Lucía de pronto, rompiendo el silencio. «¿Alguna vez has sentido que algo te sigue? No aquí, sino antes. En tu vida». Sofía la miró, sorprendida por la pregunta. Quería decir que no, que su vida había sido normal, aburrida incluso. Pero entonces pensó en las noches en las que despertaba sudando, convencida de que alguien estaba en su habitación, en los momentos en los que sentía una presencia, aunque no había nadie. «A veces», admitió finalmente, «pero siempre pensé que era mi imaginación». Lucía asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. «Yo también. Pero aquí es real. Lo siento todo el tiempo, y creo que nos eligió». Mateo frunció el ceño, claramente incómodo. «¿Eligió? ¿Para qué?» «No lo sé», respondió Lucía, sus ojos llenos de lágrimas. «Pero no es solo un animal, no es solo una cosa, tiene un propósito». El silencio que siguió fue opresivo. Sofía quería discutir, encontrar una explicación lógica, pero no podía. Las piezas estaban empezando a encajar, aunque el cuadro que formaban era aterrador. La placa, el cuaderno, los símbolos, todo apuntaba a algo más grande, algo que iba más allá de la isla. De pronto, un aullido resonó en la distancia, largo y desgarrador. No era un animal, era algo más, algo que parecía llamarlos. Sofía apagó el fuego de inmediato, sumiéndolos en la oscuridad. Se apretaron contra la pared de la cueva, conteniendo la respiración. Los pasos volvieron, lentos, deliberados, como si su perseguidor quisiera que supieran que estaba allí. Sofía cerró los ojos, aferrándose a la mano de Mateo. Su calor era lo único que la mantenía anclada, lo único que le recordaba que aún estaba viva. Pero mientras escuchaba los pasos acercarse, una certeza se apoderó de ella. No podían seguir huyendo. Si querían sobrevivir, tenían que enfrentarlo. Cuando el amanecer llegó, los pasos se habían desvanecido, pero la tensión permanecía.
Sofía salió de la cueva revisando los alrededores. No había huellas, no había señales, pero la placa que había dejado junto al fuego ahora estaba al borde de la cueva como si alguien la hubiera movido durante la noche. Miró a Mateo y Lucía, que la observaban con rostros pálidos. No podemos seguir así, dijo, su voz firme a pesar del miedo. Vamos a encontrar una manera de salir de esta isla. Y si eso significa enfrentarnos a lo que sea que está ahí fuera, que así sea. Mateo asintió, su mirada llena de una mezcla de miedo y determinación. Lucía, por primera vez en días, esbozó una sonrisa débil, como si las palabras de Sofía le hubieran devuelto un pedazo de esperanza. Juntos, se prepararon para otro día en la isla, sabiendo que cada paso los acercaba más al borde de algo que no podían comprender, pero también sabiendo que mientras estuvieran juntos, aún tenían una oportunidad. El amanecer trajo consigo un silencio inquietante, como si la isla misma contuviera el aliento. Sofía apenas había dormido, su mente atrapada en un torbellino de pensamientos sobre la placa, los símbolos y el aullido que aún resonaba en sus oídos. La cueva, aunque les había ofrecido refugio, ahora se sentía como una trampa, sus paredes cerrándose sobre ellos con cada hora que pasaba. Mateo y Lucía estaban despiertos, sentados cerca de la entrada, sus rostros marcados por el cansancio y el miedo. Pero había algo nuevo en sus ojos, una chispa de resolución, como si la noche hubiera fortalecido su voluntad de sobrevivir. No podemos seguir escondiéndonos, dijo Sofía, rompiendo el silencio. Su voz era firme, aunque sentía el corazón apretado. Si queremos salir de aquí, tenemos que entender qué está pasando. La placa, el cuaderno, esas piedras, todo está conectado. Mateo asintió, aunque su rostro seguía pálido. La fiebre no había cedido, y cada movimiento parecía costarle más. Estoy contigo, dijo, su voz baja pero decidida. Pero tenemos que ser cuidadosos. Lo que sea que está ahí fuera, no juega limpio. Lucía, que hasta entonces había estado callada, levantó la mirada. Sus manos temblaban, pero su voz era sorprendentemente clara. Quiero ayudar. No puedo seguir teniendo miedo. Si voy a morir aquí, al menos que sea luchando. Sofía sintió una oleada de orgullo mezclada con tristeza. Lucía, que había estado al borde del colapso, ahora estaba dispuesta a enfrentarse a lo desconocido. Le apretó el hombro, esbozando una sonrisa. No vas a morir, Lucía. Ninguno de nosotros lo hará. Vamos a encontrar una salida. Decidieron regresar al círculo de piedras. Era un riesgo, pero también su única pista. La placa seguía en las manos de Sofía, su peso una constante recordatorio de la advertencia grabada: no mires atrás. Mientras caminaban por la selva, el aire parecía más denso, cargado de una energía que les erizaba la piel. Los sonidos de la isla, el canto de las aves, el susurro de las hojas, se habían apagado, dejando un vacío que era casi tangible. Cuando llegaron al círculo, lo encontraron intacto, como si nadie lo hubiera tocado desde la última vez. Los símbolos en las piedras parecían brillar bajo el sol, pulsando con una intensidad que Sofía no había notado antes. Se arrodilló, examinándolos con cuidado. No eran solo garabatos, había un patrón, una repetición que sugería un mensaje. Pero antes de que pudiera descifrarlo, Mateo soltó un jadeo. «Miren eso», dijo, señalando el centro del círculo. Allí, enterrado parcialmente en la tierra, había un objeto nuevo, una caja de metal, oxidada pero intacta. Sofía la desenterró con manos temblorosas, sintiendo que el aire a su alrededor se volvía más pesado. La caja estaba cerrada con un candado, pero el mecanismo estaba tan corroído que cedió con un solo golpe. Dentro, encontraron un mapa, dibujado a mano en un pergamino que parecía antiguo. Mostraba la isla, con detalles precisos: la playa, la colina, la cabaña. Pero había algo más, un punto marcado con una X en el lado opuesto de la isla, junto a una palabra garabateada: salida. «¿Crees que es real?», preguntó Mateo, su voz llena de esperanza y escepticismo. «No lo sé», respondió Sofía, estudiando el mapa, «pero es más de lo que teníamos antes. Vale la pena intentarlo». Lucía, que había estado observando en silencio, tocó el borde del mapa con dedos temblorosos. «Esto no es una casualidad», dijo, su voz baja. «Alguien lo dejó aquí. Alguien que sabía que lo encontraríamos». Sofía no respondió, pero sus palabras resonaron en su mente. La isla parecía estar guiándolos, pero no sabía si era hacia la salvación o hacia una trampa. Guardó el mapa y la placa, decidida a seguir adelante. Tenían una dirección ahora, un propósito. Era suficiente para mantenerlos en movimiento. El camino hacia el punto marcado fue agotador. La selva se volvía más densa a medida que avanzaban.
las ramas entrelazándose como si intentaran bloquearles el paso. El calor era insoportable y la fiebre de Mateo empeoraba. Sofía lo ayudaba a caminar ignorando el dolor en sus propios músculos. Lucía, aunque frágil, seguía adelante, sus ojos fijos en el horizonte como si pudiera ver la libertad más allá de los árboles. Horas después, llegaron a un acantilado que dominaba el océano. El viento rugía a su alrededor, llevando consigo el olor salado del mar. Según el mapa, la X estaba justo debajo, en una cueva escondida en la base del acantilado. Pero el descenso era traicionero, un sendero estrecho tallado en la roca, resbaladizo por la humedad. «Esto es una locura», dijo Mateo mirando el abismo. «Si caemos, no saldremos vivos». Sofía lo miró, viendo el miedo en sus ojos, pero también la confianza que aún depositaba en ella. «No tenemos otra opción», dijo suavemente. «Si hay una salida, está ahí abajo. Confía en mí». Él asintió, aunque su rostro estaba pálido. Juntos, comenzaron el descenso, ayudándose mutuamente para mantener el equilibrio. Lucía iba detrás, sus manos aferradas a la roca, murmurando algo que podría haber sido una oración. Cada paso era una prueba, cada ráfaga de viento una amenaza, pero finalmente llegaron a la cueva. El interior era oscuro, el aire frío y húmedo. Sofía encendió un palo con un trapo empapado en savia, usándolo como antorcha. Las paredes estaban cubiertas de más símbolos, idénticos a los del círculo de piedras, pero más elaborados, como si contaran una historia. En el centro de la cueva había una plataforma elevada, y sobre ella un objeto que hizo que Sofía se detuviera en seco. Un transmisor de radio, antiguo pero aparentemente funcional. «Es una radio», exclamó Mateo, su voz llena de incredulidad. «Podemos pedir ayuda». Sofía corrió hacia el aparato, sus manos temblando mientras lo examinaba. Los diales estaban cubiertos de polvo, pero las agujas se movieron cuando giró un interruptor. Un zumbido débil llenó la cueva, seguido de estática. Por primera vez en días sintió una chispa de esperanza. Pero antes de que pudieran intentar una transmisión, un rugido resonó desde la entrada de la cueva, tan fuerte que hizo temblar las paredes. Sofía se giró, la antorcha iluminando apenas la oscuridad. Allí, en la entrada, había una figura. Era alta, demasiado alta, su silueta retorcida contra la luz del exterior. No podía distinguir su rostro, pero sus ojos brillaban con una intensidad que le heló la sangre. Lucía soltó un grito, retrocediendo hasta chocar contra la pared. Mateo se interpuso entre ellas y la figura, aunque apenas podía mantenerse en pie. Sofía agarró la radio, su mente buscando desesperadamente una solución. El rugido se repitió, más cerca, y la figura dio un paso adelante, sus movimientos lentos, deliberados. «No te acerques», gritó Sofía, levantando la antorcha como si fuera un arma. La figura se detuvo, pero no retrocedió. Por un momento, el silencio fue absoluto, roto solo por los jadeos de los tres. Entonces, la figura habló, su voz un susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna. «No pueden escapar», dijo en un español perfecto, pero cargado de una frialdad inhumana. «Esta isla los reclama». Sofía sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Pero en lugar de rendirse, algo dentro de ella se encendió. No iba a dejar que esa cosa los destruyera, no después de todo lo que habían pasado. «No somos tuyos», gritó, su voz resonando en la cueva. «Vamos a salir de aquí, y tú no puedes detenernos». La figura inclinó la cabeza, como si sus palabras la hubieran sorprendido. Luego, sin previo aviso, desapareció, disolviéndose en la oscuridad como si nunca hubiera estado allí. Pero Sofía sabía que no se había ido, solo estaba esperando. Volvió a la radio, girando los diales con dedos temblorosos. La estática dio paso a una voz, débil pero clara. «Aquí guardacostas». «¿Alguien recibe?» Sofía soltó un sollozo, incapaz de contener las lágrimas. «Sí, estamos aquí. Por favor, ayúdennos». La voz al otro lado respondió pidiendo coordenadas. Sofía no las tenía, pero describió la isla lo mejor que pudo, su voz quebrándose con cada palabra. Mateo y Lucía se acercaron, abrazándola mientras escuchaban la promesa de rescate. Por primera vez parecía posible, parecía real, pero mientras esperaban, la cueva comenzó a temblar. Las paredes crujían y los símbolos parecían brillar con una luz propia. Sofía miró a sus compañeros, viendo el mismo miedo en sus rostros. La isla no los dejaría ir tan fácilmente, y lo que sea que los había perseguido aún no había terminado con ellos. El zumbido de la radio seguía resonando en los oídos de Sofía, un hilo frágil de esperanza en medio del caos. La voz del guardacostas había prometido enviar ayuda,
pero las palabras se sentían lejanas, como un sueño que podía desvanecerse en cualquier momento. La cueva temblaba a su alrededor, el suelo vibrando bajo sus pies, mientras los símbolos en las paredes pulsaban con una luz que parecía viva. Sofía aferró la radio con ambas manos, como si fuera lo único que la mantenía anclada a la realidad. Mateo y Lucía estaban a su lado, sus rostros pálidos reflejando el mismo terror que ella sentía. «¿Qué está pasando?», preguntó Mateo, su voz apenas audible sobre el rugido de la roca. Intentaba mantenerse erguido, pero la fiebre lo había debilitado tanto que apenas podía sostenerse. «No lo sé», respondió Sofía, mirando hacia la entrada de la cueva. «Pero no podemos quedarnos aquí. Si esta cueva se derrumba, moriremos». Lucía, que había estado temblando en silencio, dio un paso adelante. Sus ojos, aunque llenos de miedo, tenían una determinación que Sofía no había visto antes. «No voy a dejar que nos atrape», dijo, su voz temblando pero firme. «Si hay una salida, la encontraremos». Sofía asintió, sintiendo una oleada de gratitud por sus palabras. No estaban solos. No importaba qué tan oscuro fuera el camino, lo enfrentarían juntos. Apagó la radio para conservar la batería y la guardó en su mochila improvisada, junto con la placa y el mapa. Luego tomó la antorcha, que aún ardía débilmente, y señaló hacia el fondo de la cueva. «Vamos», dijo. «Tiene que haber otra salida. No podemos volver por donde vinimos». El túnel era estrecho, las paredes cubiertas de musgo y más símbolos que parecían susurrar mientras pasaban. El aire era frío, cargado de un olor a tierra húmeda y algo más, algo metálico que Sofía no podía identificar. Cada paso resonaba, y el temblor de la cueva no cesaba, enviando pequeñas rocas cayendo desde el techo. Sofía lideraba el camino, con Mateo y Lucía siguiéndola de cerca. Nadie hablaba, pero sus respiraciones entrecortadas llenaban el silencio. Tras lo que parecieron horas, el túnel se abrió a una cámara más grande. La luz de la antorcha apenas alcanzaba a iluminar las paredes, pero Sofía pudo distinguir algo en el centro. Una especie de altar, tallado en piedra negra, cubierto de grabados que hacían eco de los símbolos que habían visto antes. Sobre el altar había un objeto que le heló la sangre. Un collar, sencillo pero inquietante, hecho de cuentas oscuras que parecían absorber la luz. «¿Qué es esto?», susurró Mateo, acercándose con cautela. «No lo toques», dijo Sofía rápidamente, sintiendo una punzada de pánico. «No sabemos qué es o qué hace». Lucía, sin embargo, parecía hipnotizada. Sus ojos estaban fijos en el collar, y antes de que Sofía pudiera detenerla, extendió una mano y lo tomó. En el momento en que sus dedos rozaron las cuentas, la cueva dejó de temblar. El silencio que siguió fue absoluto, opresivo, como si el mundo entero hubiera contenido el aliento. «Lucía, suéltalo», suplicó Sofía, su voz temblando. Pero Lucía no respondió. Sus ojos estaban vidriosos, y una sonrisa extraña cruzó su rostro. «Lo entiendo ahora», murmuró, su voz baja, casi inhumana. «Nos quiere aquí. Siempre lo ha querido». «¿De qué estás hablando?», preguntó Mateo, dando un paso hacia ella. Antes de que pudiera alcanzarla, un rugido resonó en la cámara, tan fuerte que hizo que Sofía cayera de rodillas. La antorcha se apagó, sumiéndolos en la oscuridad. Pero no estaban solos, podía sentirlo. La presencia que los había perseguido desde el primer día estaba allí, llenando el aire con una energía que le erizaba la piel. Luces tenues comenzaron a brillar desde los símbolos en las paredes, proyectando sombras que parecían moverse por sí solas. «¡Lucía!», gritó Sofía, buscando a tientas en la penumbra. Sus dedos encontraron la mano de Mateo y se aferró a él, desesperada por no perderlo. Entonces la voz de Lucía resonó, pero no era ella. Era algo más, algo antiguo y cruel que hablaba a través de ella. «No hay salida», dijo, cada palabra cortando como un cuchillo. «Esta isla es eterna. Ustedes son suyos ahora». Sofía sintió que el pánico amenazaba con consumirla, pero se obligó a levantarse, tirando de Mateo con ella. «No te rindas», le gritó, aunque no sabía si lo decía para él o para sí misma. «Tenemos que encontrarla». Corrieron hacia donde habían escuchado la voz, tropezando en la oscuridad. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, y los símbolos brillaban con más intensidad, como si intentaran atraparlos. Finalmente encontraron a Lucía, de pie frente al altar, el collar aún en sus manos. Pero no estaba sola. La figura que habían visto antes estaba allí, su silueta alta y retorcida, sus ojos brillando como brasas en la penumbra. Sofía no pensó. Corrió hacia Lucía, arrancándole el collar de las manos y arrojándolo al suelo. La figura rugió, un sonido que hizo temblar el aire, pero Sofía no se detuvo.
Agarró a Lucía por los hombros, sacudiéndola con fuerza. «Vuelve», gritó, las lágrimas corriendo por su rostro. «No eres suya, eres nuestra». Por un momento pareció que Lucía no la escuchaba. Sus ojos estaban vacíos, su rostro una máscara de indiferencia. Pero entonces algo cambió. Una lágrima rodó por su mejilla y sus labios temblaron. «Sofía», susurró, su voz quebrándose. Mateo se interpuso entre ellas y la figura, aunque apenas podía mantenerse en pie. «Déjala en paz», gritó, su voz llena de una furia que Sofía no sabía que tenía. La figura no se movió, pero su presencia parecía debilitarse, como si las palabras de Mateo hubieran roto algo. Sofía aprovechó el momento, empujando a Lucía y Mateo hacia el túnel por el que habían llegado. «¡Corran!», gritó, sin mirar atrás. El túnel parecía más largo ahora, como si la isla estuviera jugando con ellos, estirando el espacio para mantenerlos atrapados. Pero Sofía no se detuvo. Corría, tirando de Lucía, mientras Mateo luchaba por seguirles el paso. Los rugidos de la figura los perseguían, mezclándose con el sonido de rocas cayendo a su alrededor. La cueva estaba colapsando, y si no salían pronto, quedarían sepultados. Finalmente, vieron luz al final del túnel. Era la entrada original, la que daba al acantilado. Sofía empujó a Lucía hacia adelante, ayudando a Mateo a mantenerse en pie. Cuando salieron al exterior, el aire fresco del océano les golpeó el rostro, pero no había tiempo para descansar. La cueva rugía detrás de ellos, enviando nubes de polvo al aire. Se desplomaron en la base del acantilado, jadeando, sus cuerpos temblando por el esfuerzo y el miedo. Sofía miró a Lucía, que sollozaba en silencio, y a Mateo, cuya respiración era irregular pero viva. Estaban juntos, estaban vivos, pero la isla no había terminado con ellos. Sofía sacó la radio de la mochila, sus manos temblando mientras giraba los diales. La estática llenó el aire, pero no había voz. Intentó de nuevo, su corazón hundiéndose con cada segundo de silencio. Finalmente, una señal débil crepitó. «¿Aquí guardacostas? ¿Siguen ahí?» «Sí», gritó Sofía, su voz quebrándose. «Estamos aquí. Por favor, vengan por nosotros». La voz al otro lado prometió que estaban en camino, pero Sofía no podía relajarse. Miró hacia la selva, donde las sombras parecían moverse de nuevo. La figura no los había seguido fuera de la cueva, pero sabía que no se había ido. Estaba esperando, paciente, como si supiera que el tiempo estaba de su lado. Mateo tomó su mano, apretándola con fuerza. «Lo hicimos, Sofía», dijo, su voz débil pero llena de calor. «Seguimos vivos». Ella lo miró, sintiendo que las lágrimas quemaban sus ojos. «Por ahora», susurró, su mirada volviendo a la selva. «Pero tenemos que seguir luchando». Lucía levantó la cabeza, secándose las lágrimas. «Lo siento», dijo, su voz rota. «No sé qué pasó, sentí que me perdía». «No fue tu culpa», respondió Sofía abrazándola con fuerza. «Esta isla intenta rompernos, pero no lo logrará». Mientras esperaban el rescate, el sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de un rojo intenso. Sofía no podía dejar de mirar la selva, esperando ver esos ojos brillando en la oscuridad. Sabía que la figura aún estaba allí, observándolos, esperando su momento. Pero también sabía que, mientras estuvieran juntos, tenían una oportunidad. No solo de sobrevivir, sino de vencer. El cielo se oscurecía lentamente, las nubes tiñendo el horizonte de un gris que parecía reflejar el peso en el pecho de Sofía. Estaban sentados en la base del acantilado, la radio en su regazo como un talismán que apenas los mantenía conectados al mundo exterior. La voz del guardacostas había prometido que estaban cerca, pero cada minuto que pasaba sin ver un barco o escuchar el rugido de un helicóptero hacía que la esperanza se desvaneciera un poco más. La selva, a pocos metros de distancia, parecía acecharlos, sus sombras alargándose como dedos que querían alcanzarlos. Mateo estaba recostado contra una roca, su rostro pálido y sudoroso. La fiebre lo consumía, y aunque intentaba ocultarlo, Sofía veía el dolor en cada uno de sus movimientos. Lucía, sentada a su lado, tenía los ojos fijos en el océano, como si pudiera convocar el rescate con la fuerza de su voluntad. Pero también había algo en ella, una quietud frágil, como si aún estuviera luchando contra lo que había sentido en la cueva. Sofía revisó la radio por enésima vez, girando los diales con dedos temblorosos. La estática era lo único que respondía, un sonido que se burlaba de sus esfuerzos. «Vamos», murmuró golpeando el aparato con suavidad. «No nos falles ahora». «Sofía», dijo Mateo, su voz débil pero firme. «Si no llegan, quiero que sepas que no me arrepiento de nada. Estar aquí, contigo, con Lucía, me ha hecho sentir más vivo que nunca». Ella lo miró,
sintiendo que las lágrimas quemaban sus ojos. Quería decirle tantas cosas, que sus palabras le daban fuerza, que su presencia era lo único que la mantenía cuerda, que en medio de todo este infierno había encontrado algo que no esperaba, algo que la hacía querer seguir adelante. Pero antes de que pudiera hablar, Lucía se puso de pie de un salto. «¡Miren!», gritó, señalando el horizonte. Sofía siguió su mirada. Allí, apenas visible contra el cielo oscuro, había un punto de luz. Parpadeaba, acercándose lentamente. Un barco. Su corazón dio un vuelco, y por un momento el mundo entero pareció detenerse. «¡Es ellos!», exclamó, corriendo hacia la orilla, agitando los brazos. «¡Aquí! ¡Estamos aquí!». Mateo intentó levantarse, pero se tambaleó. Sofía corrió hacia él, ayudándolo a mantenerse en pie. Lucía se unió a ellos, sus ojos llenos de lágrimas mientras gritaban hacia el océano. La luz del barco se hacía más brillante, y pronto pudieron distinguir su silueta, un faro de esperanza en medio de la noche que se avecinaba. Pero la alegría duró poco. Un rugido profundo resonó desde la selva, tan fuerte que hizo temblar la arena bajo sus pies. Sofía se giró, su corazón en la garganta. La figura estaba allí, en el borde de los árboles, su silueta alta y retorcida recortada contra la luz menguante. No se movía, pero sus ojos brillaban con una intensidad que parecía atravesarlos. «No», susurró Lucía, retrocediendo. «No nos dejará ir». Sofía sintió que el pánico amenazaba con consumirla, pero se obligó a mantenerse firme. «No mires», dijo, agarrando la mano de Lucía y tirando de ella hacia la orilla. «El barco está cerca. Vamos a salir de aquí». Mateo, aunque débil, asintió, sus ojos fijos en el barco. «No le des el gusto», dijo, su voz llena de desafío. «No nos tiene». Juntos corrieron hacia el agua, el sonido de las olas mezclándose con el rugido de la figura. Sofía podía sentir su presencia, como un peso que intentaba arrastrarlos de vuelta a la selva. Pero no miró atrás. No podía permitírselo. La placa, aún en su mochila, parecía quemarle la espalda, su advertencia resonando en su mente. «No mires atrás». El barco estaba ahora a solo unos metros, su tripulación visible en la cubierta, agitando linternas para guiarlos. Sofía ayudó a Mateo a avanzar, el agua helada subiendo hasta sus rodillas. Lucía nadaba a su lado, sus movimientos desesperados, pero decididos. Por un momento pareció que lo lograrían, que la isla finalmente los dejaría ir. Entonces el agua a su alrededor comenzó a agitarse. No eran olas, sino algo más, algo que se movía debajo de la superficie. Sofía sintió un escalofrío, su instinto gritándole que se moviera más rápido. Pero antes de que pudiera reaccionar, algo agarró su pierna, tirando de ella hacia abajo con una fuerza imposible. «¡Sofía!», gritó Mateo, girándose para ayudarla. Ella luchó, pateando con todas sus fuerzas, pero lo que la sostenía no cedía. El agua se cerró sobre su cabeza, y por un instante vio algo en la oscuridad. Una forma vaga, retorcida, con ojos que brillaban como los de la figura en la selva. Su voz resonó en su mente, fría y cruel. «Eres mía». Sofía gritó, aunque el sonido se perdió en el agua. Pero entonces sintió otra mano, fuerte y cálida, tirando de ella hacia arriba. Era Mateo, su rostro contorsionado por el esfuerzo mientras la arrastraba hacia la superficie. Lucía estaba allí también, nadando hacia ellos, sus ojos llenos de determinación. Juntos lucharon contra la fuerza invisible, sus manos entrelazadas como una cadena irrompible. Sofía sintió que sus pulmones ardían, pero no se rindió, no podía rendirse. Finalmente emergieron, jadeando, el barco ahora a solo unos metros. La tripulación lanzó cuerdas, gritando instrucciones que apenas entendían. Sofía ayudó a Mateo a aferrarse a una cuerda, mientras Lucía subía a bordo. Ella fue la última, sus brazos temblando mientras trepaba por la escalera. Cuando finalmente tocó la cubierta, se desplomó, sollozando de alivio y agotamiento. Estaban vivos, estaban fuera de la isla. La tripulación los rodeó, ofreciendo mantas y agua, pero Sofía apenas los escuchaba. Miró hacia la isla, ahora una sombra oscura en el horizonte. La figura ya no estaba visible, pero sabía que seguía allí, observándolos. La placa, aún en su mochila, parecía latir un corazón, un recordatorio de que la isla no los había soltado del todo. Mateo, envuelto en una manta, se acercó a ella, su mano encontrando la suya. «Lo hicimos», susurró, su voz quebrándose. «Sobrevivimos». Sofía lo miró, las lágrimas corriendo por su rostro. «No solo sobrevivimos», dijo apretando su mano, «nos salvamos unos a otros». Lucía se unió a ellos, sus ojos aún llenos de sombras, pero también de nueva fuerza. «Nunca olvidaré esto», dijo, su voz suave. «Nunca olvidaré lo que hicimos juntos». El barco comenzó a moverse.
alejándose de la isla. Sofía no podía apartar la mirada, aunque sabía que debería. La selva parecía susurrar, incluso desde la distancia, una promesa silenciosa de que volverían a encontrarse. Pero por ahora estaban libres. Por ahora estaban vivos. Mientras el barco se perdía en la noche, Sofía cerró los ojos, dejando que el sonido del océano la envolviera. No sabía qué les esperaba, pero sabía una cosa con certeza. No importaba lo que viniera, lo enfrentarían juntos. El barco avanzaba lentamente sobre el océano, el murmullo de las olas contra el casco mezclándose con el zumbido constante del motor. Sofía estaba sentada en la cubierta, envuelta en una manta que no lograba calmar el frío que sentía en los huesos. No era el frío del aire nocturno, sino algo más profundo, un eco de la isla que aún parecía aferrarse a ella. Mateo y Lucía estaban cerca, cada uno perdido en sus propios pensamientos, sus rostros iluminados por la tenue luz de las linternas de la tripulación. Habían escapado, pero la libertad tenía un sabor agridulce, como si una parte de ellos hubiera quedado atrás en la arena y la selva. Sofía apretaba la mochila contra su pecho, sintiendo el peso de la placa dentro. Había considerado arrojarla al mar, deshacerse de ese recordatorio de la pesadilla que habían vivido, pero algo la detenía. Era como si la placa tuviera vida propia, como si supiera que aún no había terminado con ellos. Sacudió la cabeza, intentando alejar esos pensamientos. Estaban a salvo ahora. Tenían que estarlo. Un miembro de la tripulación, un hombre de rostro curtido y voz amable, se acercó con una bandeja de comida. Sopa caliente, pan duro y agua fresca. «Coman», dijo, mirándolos con una mezcla de compasión y curiosidad. «Han pasado por mucho». Sofía tomó un cuenco, agradeciendo con un murmullo. El calor de la sopa le quemó los dedos, pero lo agradeció. Era una prueba tangible de que estaban vivos, de que habían dejado atrás la isla. Mateo y Lucía también comieron en silencio, aunque sus movimientos eran lentos, como si aún no confiaran del todo en la realidad que los rodeaba. «¿A dónde nos llevan?», preguntó Sofía finalmente, levantando la mirada hacia el hombre. «Al puerto más cercano», respondió él. «Está a unas horas. Allí podrán descansar, recibir atención médica». «¿Qué pasó allá afuera?». «Nadie ha reportado un accidente en esa zona en años». Sofía intercambió una mirada con Mateo y Lucía. ¿Cómo podían explicarlo? El avión, la selva, la figura que los perseguía, sonaba como una locura incluso para ellos. «No lo sabemos con certeza», dijo finalmente, su voz baja. «El avión se estrelló y encontramos a Is. Eso es todo». El hombre asintió, aunque sus ojos reflejaban que no estaba convencido. No insistió, y Sofía lo agradeció. No estaba lista para hablar de lo que habían visto, no cuando aún sentía su presencia en cada sombra, en cada rincón oscuro del barco. Cuando la tripulación se retiró, los tres se quedaron solos en la cubierta. El cielo estaba despejado ahora, las estrellas brillando con una intensidad que parecía burlarse de la oscuridad que habían dejado atrás. Sofía miró a Mateo, que tenía los ojos fijos en el horizonte, su rostro aún pálido por la fiebre que no había cedido del todo. «¿Estás bien?», preguntó, tocando su mano con suavidad. Él sonrió débilmente, aunque el esfuerzo era evidente. «No lo sé», admitió. «Siento que una parte de mí todavía está allá, como si nunca hubiéramos salido». Sofía asintió, entendiendo perfectamente. Ella también lo sentía. La isla no era solo un lugar, era una herida que se había abierto en sus almas, una que no sanaría con facilidad. Miró a Lucía, que abrazaba sus rodillas contra el pecho, sus ojos perdidos en las estrellas. «Lucía», dijo suavemente, «¿qué piensas?». Lucía tardó en responder como si las palabras fueran un peso que no estaba segura de querer llevar. «Pienso en lo que dijo, en la cueva», susurró finalmente, «que éramos suyos. No puedo sacármelo de la cabeza». Sofía sintió un escalofrío, pero se obligó a mantener la calma. «No éramos suyos», dijo, su voz firme. «Luchamos, Lucía. Lo enfrentamos y ganamos. Estamos aquí ahora, y eso es lo que importa». Lucía la miró, sus ojos brillando con lágrimas. «Pero, ¿y si no se ha ido? ¿Y si nos sigue?». El silencio que siguió fue pesado, cargado de un miedo que ninguno quería nombrar. Sofía quería decir que era imposible, que la isla estaba atrás, que estaban a salvo, pero la verdad era que no lo sabía. La figura, los símbolos, la voz que había hablado a través de Lucía. Todo eso parecía más grande que la isla misma, como si hubiera encontrado un hogar en sus mentes. Antes de que pudiera responder, un crujido resonó desde la bodega del barco. Fue sutil, casi imperceptible, pero los tres se tensaron al instante. Sofía se puso de pie,
su corazón acelerándose. «Quédate aquí con Lucía», le dijo a Mateo, ignorando su protesta mientras se dirigía hacia las escaleras que llevaban abajo. La bodega era un laberinto de cajas y barriles, apenas iluminado por una bombilla que parpadeaba. Sofía avanzó con cautela, cada paso resonando en el silencio. El aire era frío, cargado de un olor que le resultaba inquietantemente familiar, tierra húmeda como la de la selva. Sacudió la cabeza, diciéndose que era su imaginación, que el trauma la estaba engañando. Entonces lo vio, un charco de agua en el suelo, brillando bajo la luz. No era agua de mar, sino algo más oscuro, viscoso, que parecía moverse por sí solo. Junto a él, apenas visible en las sombras, había una huella. No era humana. Era idéntica a las que habían encontrado en la isla. Sofía retrocedió, su respiración entrecortada. No podía ser. Estaban en el mar, a kilómetros de la isla. Pero mientras miraba la huella, una certeza la golpeó. No habían escapado. La figura, o lo que fuera que los había perseguido, los había seguido. O tal vez, pensó con un escalofrío, nunca había estado solo en la isla. Tal vez estaba dentro de ellos. Corrió de vuelta a la cubierta, su corazón latiendo con fuerza. Mateo y Lucía la miraron, alarmados por la expresión en su rostro. «¿Qué pasa?», preguntó Mateo, poniéndose de pie con dificultad. Sofía dudó, no queriendo alimentar su miedo, pero no podía mentirles, no después de todo lo que habían pasado. «Algo no está bien», dijo, su voz temblando. Creo que vino con nosotros». Lucía soltó un sollozo, cubriéndose la boca con las manos. Mateo, sin embargo, tomó la mano de Sofía, apretándola con fuerza. «Si está aquí, lo enfrentaremos», dijo, su voz llena de una determinación que desafiaba su debilidad. «No nos rendimos en la isla, y no nos rendiremos ahora». Sofía asintió, aunque el miedo la carcomía. Miró hacia el océano, donde la isla ya no era visible, pero su presencia seguía pesando sobre ellos. La placa en su mochila parecía latir de nuevo, un recordatorio de que la advertencia, «no mires atrás», no era solo para la isla. Era para ellos, para lo que llevaban consigo. El barco continuó su camino, las estrellas brillando indiferentes sobre ellos. Sofía se sentó junto a Mateo y Lucía, sus manos entrelazadas, un pacto silencioso de no rendirse. No sabían qué les esperaba en el puerto, ni si la figura los dejaría en paz alguna vez. Pero sabían una cosa: mientras estuvieran juntos, tenían una razón para seguir luchando. La noche se cerró a su alrededor, y aunque el barco los llevaba hacia la civilización, Sofía no podía evitar sentir que la verdadera batalla apenas comenzaba. El amanecer pintó el cielo de un rosa pálido, pero para Sofía no había consuelo en la luz. El barco seguía avanzando, el puerto ahora visible en la distancia como una promesa que aún no se atrevía a creer. La noche había sido interminable, cada crujido del barco, cada sombra en la cubierta, un recordatorio de que la isla no los había soltado. La huella en la bodega seguía grabada en su mente, un eco de la selva que parecía perseguirlos incluso en el mar. Mateo y Lucía estaban a su lado, sus rostros marcados por el agotamiento, pero también por una resiliencia que los había mantenido vivos contra todo pronóstico. Sofía sostenía la mochila con fuerza, la placa dentro de ella como un peso que no podía ignorar. Había intentado convencerse de que era solo un objeto, un pedazo de metal sin importancia, pero las palabras grabadas, «no mires atrás», resonaban como una maldición. Miró a Mateo, cuya fiebre había empeorado durante la noche, su piel ardiente al tacto. Lucía, aunque más tranquila, tenía los ojos fijos en el horizonte, como si temiera que la isla reapareciera en cualquier momento. «Estamos cerca», dijo Sofía, más para sí misma que para ellos. Su voz era firme, aunque el miedo seguía royendo su interior. «Solo un poco más, y estaremos a salvo». Mateo tomó su mano, su agarre débil pero cálido. «No importa qué pase», susurró, «no me arrepiento de haberte encontrado. Ni a ti, Lucía». Lucía esbozó una sonrisa frágil, sus ojos brillando con lágrimas. «Nunca pensé que diría esto», respondió, «pero ustedes son mi familia ahora. Pase lo que pase, no lo olvidaré». Sofía sintió un nudo en la garganta. Quería prometerles que todo estaría bien, que el puerto significaría el fin de su pesadilla. Pero la verdad era que no lo sabía. La figura, la presencia que los había acechado, no era algo que pudiera explicarse con lógica. Era como si la isla misma hubiera extendido sus raíces, enredándose en sus almas. El barco comenzó a aminorar la marcha, el puerto cada vez más claro. Había gente en el muelle, médicos, oficiales, rostros anónimos que representaban la normalidad que habían perdido.
Sofía ayudó a Mateo a levantarse mientras Lucía caminaba a su lado, sus pasos más seguros de lo que habían sido en días. La tripulación los guió hacia la pasarela, y por un momento pareció que realmente lo habían logrado, que habían escapado. Pero entonces un frío recorrió la espalda de Sofía. El aire cambió, volviéndose denso como en la selva. Miró hacia la bodega, donde había visto la huella la noche anterior, y su corazón se detuvo. Allí, en la penumbra, estaba la figura. No se movía, pero sus ojos brillaban, fijos en ella, en ellos. No era una ilusión. Estaba allí en el barco, como si nunca los hubiera dejado ir. «Sofía, ¿qué pasa?», preguntó Mateo notando su palidez. Ella dudó, su mente luchando entre el pánico y la necesidad de protegerlos. No podía decirles lo que veía, no cuando estaban tan cerca de la salvación. «Nada», mintió, forzando una sonrisa. «Solo estoy cansada». Pero Lucía la miró, y en sus ojos Sofía vio que lo sabía. Lo sentía también. La figura no era solo una amenaza física, era una sombra que se había adherido a ellos, alimentándose de su miedo, de su dolor, y ahora, en el umbral de la libertad, parecía más fuerte que nunca. Cuando pisaron el muelle, los médicos los rodearon, revisando a Mateo y ofreciendo mantas a Sofía y Lucía. Había caos a su alrededor. Preguntas, luces, voces que se mezclaban en un murmullo incomprensible. Pero Sofía no podía concentrarse. Sus ojos seguían volviendo al barco, buscando a la figura. No la veía, pero la sentía, como un susurro en el borde de su mente. Los llevaron a un hospital cercano, donde Mateo fue atendido de inmediato. La fiebre comenzó a ceder con los medicamentos, y aunque estaba débil, los médicos aseguraron que se recuperaría. Lucía, sentada junto a su cama, parecía más tranquila, como si el simple hecho de estar rodeada de paredes y luces la anclara a la realidad. Pero Sofía no podía relajarse. Cada vez que cerraba los ojos, veía la selva, los símbolos, los ojos de la figura. Y la placa, que ahora estaba guardada en un cajón de su habitación, parecía llamarla, como si tuviera una voz propia. Esa noche, mientras Mateo dormía y Lucía leía un libro que una enfermera le había prestado, Sofía salió al pasillo del hospital. No podía quedarse quieta. Necesitaba respuestas, necesitaba entender. Sacó la placa de su mochila, girándola entre sus manos. Los símbolos grabados parecían moverse bajo la luz fluorescente, y por un momento juró que escuchó un susurro. «No escapaste». Sofía cerró los ojos, su respiración entrecortada. No podía seguir así. No podía dejar que la isla ganara. Tomó una decisión. Al amanecer buscaría a alguien, un experto, un historiador, cualquier persona, que pudiera descifrar los símbolos, que pudiera explicarle qué era la figura y por qué los había perseguido. No descansaría hasta que estuviera segura de que estaban libres, no solo de la isla, sino de su sombra. Regresó a la habitación, encontrando a Lucía dormida junto a Mateo. Sus rostros, incluso en el sueño, llevaban las cicatrices de lo que habían vivido. Sofía se sentó entre ellos, tomando sus manos con suavidad. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente cayeron, silenciosas pero imparables. No eran solo lágrimas de miedo o alivio, eran de gratitud, de amor, de la certeza de que, sin importar lo que viniera, lo enfrentarían juntos. Afuera el mundo seguía girando, ajeno a la batalla que habían librado. Pero para Sofía, Mateo y Lucía, nada volvería a ser igual. La isla los había marcado, los había cambiado, y aunque habían escapado de sus costas, sabían que una parte de ellos siempre estaría allí, en la selva, bajo la mirada de algo que nunca entenderían del todo. Sofía cerró los ojos, dejando que el cansancio la venciera. Por primera vez en días soñó, no con la figura ni con la selva, sino con un futuro. Uno donde ella, Mateo y Lucía reían bajo un cielo despejado, libres de las sombras. Era un sueño frágil, pero era suficiente. Porque mientras tuvieran esperanza, mientras tuvieran unos a otros, la isla nunca ganaría del todo.